El cirujano cogió su bisturí y diseccionó el quiste. No ocurrió nada, ni un murmullo. ¿Estaba vivo o muerto? Al cabo de 1 o 2 minutos se movió y se sentó. La multitud quedó asombrada. Warren se volvió hacia ellos y les dijo: caballeros, esto no es ninguna farsa. Valor para fracasar. Nervios de acero. La niña, Travis Long, tiene solo 3 meses de edad, pero va de camino hacia una importante operación. Sin ella moriría porque nació con una malformación en el corazón, con las arterias del mismo erróneamente conectadas. Hasta hace 5 años, este tipo de operaciones no había sido nunca intentado. La operación se realizará aquí, en el Hospital Infantil de Boston, y el cirujano Richard Jonas afronta ahora una gran responsabilidad. Durante las próximas horas, sus decisiones van a significar literalmente la vida o la muerte para su diminuto paciente. La cirugía moderna es un esfuerzo de equipo. Una operación como esta requiere las habilidades de muchos especialistas. Los anestesistas son expertos en manejar bebés. Hay una plantilla de técnicos que vigilan todo el equipo, como la máquina corazón-pulmón, que hará la sustitución mientras el corazón del bebé esté parado. Y las enfermeras especialistas son responsables de la prevención de cualquier riesgo de infección. Pero de algún modo hay un miembro del equipo que es especial, el heredero de una tradición heroica. El cirujano que por primera vez abrió el corazón de un bebé diminuto corrió grandes riesgos. Así había de ser. Se basó en el trabajo de una larga línea de otros cirujanos que también corrieron riesgos, a menudo desafiando al sentido común. Necesitaron un gran valor, y lo mismo sus pacientes, ya que fue solamente a través de los fracasos como aprendieron a tener éxito. Ahora, la imagen del cirujano es la de un hombre que ejercita una impresionante habilidad con todas las esperanzas de éxito. Hace 150 años, cuando este quirófano estaba en funcionamiento a principios de los años 1830, un cirujano muy diferente trabajaba en unas condiciones muy diferentes. Usted, venga aquí y haga de paciente. Pobre muchacho. Túmbese aquí. Los mozos se marcharían y entonces nos harían falta en un hospital de prácticas de Londres 2 hombres realmente fuertes y corpulentos para sujetar al paciente en el primer contacto entre el cuchillo y la carne. Tú y tú. Excelentes elementos. El trabajo de estos estudiantes, o los mozos, por supuesto, era sujetar a los pacientes. Eran los anestesistas de aquellos días. Además, allí, frente a uno, había colocadas unas sillas para visitantes importantes que querían ver el espectáculo. Por eso a los quirófanos en este país todavía hoy en día se les llama teatros, aunque en los Estados Unidos se les llaman salas de operaciones. El suelo estaba cubierto de serrín para absorber la sangre, y a veces también los vómitos. Y había aquí una caja llena de serrín que el cirujano empujaba bajo el paciente cuando caía sangre para recogerla. El cirujano entraba por esta puerta. Se quitaba su chaqueta, la colgaba del perchero y cogía su bata de operaciones favorita. Las batas estaban manchadas con la sangre y las secreciones de un centenar de operaciones. De hecho, cuanto más veterano era el cirujano, más sucia estaba. Como ya he dicho, el tiempo era esencial en estas operaciones de los días previos a la anestesia. Cada segundo eran minutos, cada minuto horas. Los pacientes iban al cirujano que tenía la reputación de ser el más rápido. Por supuesto, los cirujanos tenían que tener nervios de acero, porque estaban operando contrarreloj, con un paciente que se quejaba y se resistía.
Muchos jóvenes que aspiraban a ser cirujanos abandonaron la medicina. No podían afrontar los horrores de esta habitación. En realidad, la cirugía había avanzado ya un largo camino. El predecesor de este cirujano era un personaje de una gran rudeza. La cirugía era un oficio que los aprendices iban adquiriendo a base de ver a sus maestros. A menudo también eran los barberos locales, otro oficio que requería instrumentos bien afilados. El cirujano tenía muy poco en común con el médico, de educación mucho más elevada. No se le permitía llamarse doctor. Actualmente los cirujanos británicos todavía utilizan el título de señor. La palabra cirujano proviene del término griego para las manos. Nadie esperaba que estos cirujanos utilizaran sus cerebros. Estaba la medicina que practicaban los clérigos, que tenían específicamente proscrito el tocar la sangre con sus dedos. Esto significaba que el cirujano era un hombre humilde, un artesano que trabajaba bajo la dirección de un doctor o de un médico, porque los médicos no podían operar realmente ellos mismos. El tipo de operaciones que desarrollaban estos trabajadores manuales se limitaba principalmente a la reparación de las heridas producidas en las guerras. Y fue con los cirujanos militares con los que comenzó el camino a la respetabilidad. Fue solamente en el campo de batalla donde las heridas proporcionaron un acceso al cuerpo humano que los propios cirujanos temían realizar. Estuvieron forzados a abordarlas e intentar obtener soluciones. Y en realidad esto, la severidad de las heridas, obligó a los cirujanos a llegar a donde normalmente en tiempos de paz no se habrían atrevido. Una cosa que le enseñó la experiencia del campo de batalla a los cirujanos fue que incluso las pequeñas lesiones eran extremadamente peligrosas. El problema principal con las heridas en las extremidades en tiempos de guerra es el hecho de que sin la cirugía inevitablemente se infectan, en parte debido a la contaminación masiva con suciedad y bacterias que se produce en el momento de herirse. La única forma en que podían quizás evitar esto los antiguos cirujanos era con la amputación, y por tanto eliminando todo lo que estaba infectado. La amputación era solo el principio del sufrimiento. Los cirujanos creían que el modo correcto de terminar la operación era sumergir el muñón en aceite hirviendo, mientras que la carne viva de las heridas de bala era cauterizada con hierros al rojo vivo. A mediados del siglo XVII, como cirujano militar, Ambroise Paré descubrió un método bastante seguro. Fue de hecho Paré quien hizo los descubrimientos iniciales, por accidente. Porque un día, cuando era un joven cirujano militar, se quedó sin aceite y no se le ocurrió otra cosa que poner en vez de aceite hirviendo una mezcla suave de yema de huevo y otras cosas por el estilo. Y describe cómo pasó toda la noche pensando en esto, preguntándose cómo diablos iban a sobrevivir sus pacientes, porque lo que había hecho no era el tratamiento normal. Estaba aterrado de que al levantarse por la mañana los encontraría todos muertos o en un estado terrible. Sin embargo, cuando fue por la mañana a su tienda, todos se encontraban mucho mejor de lo que normalmente habrían estado. Así, debido a esto, dedujo que quizás hervir aceite no era lo mejor que se podía hacer. Paré se dio a conocer por toda Francia como cirujano sobresaliente y humano, y su influencia redujo algunas de las peores brutalidades. Hacia los años 1830 el cirujano había ganado respetabilidad, pero la cirugía seguía siendo un tema crudo y cruel. Ahora vamos a suponer, solo vamos a suponerlo, que tenemos que amputar la pierna de este joven. Lo que hace falta es que uno de los asistentes sujete la pierna arriba. Así, ¿lo ve? El otro asistente, no lo haremos porque sería doloroso, pondría el torniquete en el muslo o alternativamente presionaría simplemente la arteria femoral en la ingle en el punto de presión. Los dos estudiantes de medicina más fuertes que hemos encontrado sujetarían al paciente, si no le importa. Y ya estamos listos. Pondré mi serrín preparado bajo la pierna. El cirujano de la casa me daría un cuchillo. 2 cortes rápidos hacia adelante y atrás para dar la vuelta a los salientes de piel. Les doy la vuelta con mis dedos. Dejo caer el cuchillo al suelo. Cuchillo de amputación. Cuchillo equivocado. El cuchillo de amputación se pasa a lo largo del hueso paralelo a él.
Le damos la vuelta a la hoja hacia arriba a través de los músculos del muslo. Ahora lo pasamos hacia abajo por los músculos detrás del fémur. Dejamos caer el cuchillo al suelo. Sierra. Unos cuantos cortes con la sierra sujetando los músculos con mi mano. Pierna amputada y tirada al serrín. Los quejidos se transforman en sollozos. Llamamos a los mozos. Se llevan al paciente a la habitación. La media son unos 30 segundos para amputar a mitad del muslo. Muchas gracias. No te he hecho daño, ¿verdad? Pero en 1830, incluso si el infortunado paciente sobrevivía a la cirugía, podía muy bien sucumbir por infección o desangrarse hasta morir. Bueno, con todo lo horrible que era esta escena, primitiva, dolorosa, terrible, era lo mejor que la cirugía científica podía ofrecer hace 150 años en uno de los hospitales de prácticas más importantes de Europa. Pocos pacientes se sometían a la agonía del cuchillo, de modo que el repertorio del cirujano era limitado. Su operación más heroica en aquellos tiempos era el terrible corte para extraer las piedras de la vejiga. Es interesante cómo las piedras de la vejiga eran por entonces muy comunes. Ahora no lo son tanto, afortunadamente. Era terriblemente doloroso, y después de que un hombre hubiera pasado durante muchos años por este horrible dolor, más común en los hombres que en las mujeres, estaba dispuesto a someterse a esta terrible, temible operación de cortar para extraer las piedras, lo cual se hacía sin anestesia y con una gran mortandad. Pero a veces tenía éxito, y el paciente volvía a hacer su vida normal. Para que la cirugía avanzara más allá de la artesanía brutal, había que sobrepasar 3 barreras principales: el control de la pérdida de sangre, el azote de las infecciones y, sobre todo, la desaparición del dolor. Por supuesto, se usaba el alcohol. A menudo la gente se emborrachaba antes de las operaciones. Les daban un montón de morfina, láudano y otras drogas duras de ese tipo. Y tenemos motivos para creer, por lo que vemos en algunos viejos cuadros, que un poco antes de eso, en el siglo XVI, tenían en la calle a un boxeador, o más bien a un tipo rudo con un guante de boxeo que intentaba dejar sin conocimiento a la gente antes de las operaciones. Parece increíble, pero evidentemente esto es lo que se hacía. Así se actuaba, y muchos, como hacían los cirujanos militares, le daban una bala a los soldados y les decían que la mordieran para contener el dolor, y entonces les amputaban la pierna en muy poco tiempo. Parece un sufrimiento increíble, pero así se salvaron muchas vidas, y las operaciones que hicieron son bastante sorprendentes. En 1809, en el comedor de esta casa de Danville, Kentucky, el cirujano Ephraim McDowell realizó uno de esos hitos excepcionales de la cirugía. Su paciente, la señora Jane Todd Crawford, sufría de un tumor gigantesco en el ovario. Una mujer heroica de verdad, cabalgó 100 kilómetros a caballo para llegar aquí. Mientras McDowell se preparaba para operar, una muchedumbre enfurecida se reunió afuera, amenazando con matarle si su paciente moría. Hice una incisión, 23 centímetros de longitud en la cavidad del abdomen. Abrimos el tumor y quitamos 6 kilos de una sustancia sucia y gelatinosa, después de lo cual extrajimos el saco restante, que pesó 3 kilos. La operación duró 25 minutos sin anestesia. La señora Crawford vivió hasta los 78 años de edad, de modo que sus sufrimientos fueron recompensados. En realidad podía haberse ahorrado tal agonía si su cirujano hubiera sabido de las investigaciones que se habían hecho 9 años antes con el gas del óxido nítrico. El trabajo lo llevó a cabo el químico Humphrey Davy, y cuando publicó sus resultados describió el efecto de eliminación del dolor al respirar el gas y sugirió su uso en la cirugía. Desgraciadamente, el oscuro título del libro significó que pasara desapercibido para la mayoría de los cirujanos. Davy llamó a su preparación gas de la risa, y los dibujantes tuvieron infinidad de ideas para su empleo. El óxido nítrico era solo uno de los muchos vapores que la gente inhalaba por diversión. Otro era el éter. Las demostraciones de sus efectos se convirtieron en parte del Music Hall. Fue un dentista llamado Morton quien forzó a los cirujanos a reparar en ello. Había estado en un espectáculo y había visto los efectos del éter. Se dio cuenta de que aquellos que respiraban el vapor quedaban no solo intoxicados, sino incapaces de sentir dolor.
Morton llevó sus descubrimientos al Hospital General de Massachusetts, en donde en una operación fue probado por uno de los cirujanos más influyentes de América, el profesor John Warren. Un hombre distinguido en su tiempo, ahora conocido por una operación menor. Porque la operación se hizo en un joven llamado Gilbert Abbott, un muchacho de 17 o 18 años, con un simple quiste en el cuello. El quirófano, que era como este, estaba repleto de estudiantes y cirujanos que habían oído que algo milagroso iba a ocurrir. Morton le dio la anestesia a Abbott utilizando el aparato más primitivo, una simple esfera de cristal con una esponja empapada en éter. Abbott lo inhaló y al cabo de unos minutos Morton dijo: «Su paciente está listo». Los estudiantes sujetaron al paciente tan fuerte como pudieron porque sabían que se iba a resistir y que estaba asustado. Warren cogió su cuchillo y diseccionó el quiste. No ocurrió nada, ni un murmullo. ¿Estaba vivo o muerto? Al cabo de 1 o 2 minutos se movió y se sentó. La multitud se desató. Warren se volvió hacia ellos y les dijo: «Caballeros, esto no es ninguna farsa. La anestesia moderna hace salir al poeta del cirujano». 16 de octubre de 1846, una de las grandes fechas en la historia de la medicina. Anteriormente los gemidos, los lloros, los lamentos del quirófano. Después la paz y la tranquilidad de la cirugía moderna. Se tomó una fotografía conmemorativa, pero no hasta 2 días después, cuando el grupo se reunió para ese propósito. Después de todo, habían hecho historia. Inmediatamente Warren empezó a utilizar la anestesia en las operaciones importantes y la jerarquía quirúrgica se convirtió. Al cabo de 2 meses apareció un artículo en el Lancet que se publicaba en Londres. Se dirigía la atención de Robert Liston, el cirujano más veterano del hospital del College de la universidad. Un hombre magnífico, 2 metros de altura, tremendamente fuerte. Se decía que podía coger la pierna con una mano, comprimiendo la arteria femoral y amputar con la otra mano. Así estaba de fuerte. Su tiempo más rápido, 28 segundos, en los que eliminó no solo la pierna del paciente, sino también 2 de los dedos de los asistentes y el testículo izquierdo del paciente, todo con el mismo corte del cuchillo. El paciente de hoy, Frederick Churchill, también necesitaba que le amputaran una pierna. Liston entró y dirigiéndose a la audiencia dijo: «Caballeros, me pueden ver en esta habitación tratando de apaciguar las agonías con un cuchillo. Me han visto usar el hipnotismo y el mesmerismo. Me han visto usar el alcohol y el láudano. Pero hoy voy a probar ante ustedes un truco yanqui para hacer al hombre totalmente insensible. Cronométrenme, caballeros». Se sacaron todos los relojes. Cogió la pierna, puso el torniquete y la amputó. En 28 segundos, la pierna fue eliminada. Se puso un vendaje. ¿Estaba vivo o muerto? Silencio absoluto en el quirófano. Churchill se movió. «Llévenme de vuelta a la habitación», dijo. «No puedo soportarlo. Déjenme morir como estoy». Liston levantó el muñón vendado así. Churchill rompió a llorar. Los mozos se lo llevaron, las muchedumbres enloquecieron. Liston dijo: «Caballeros, este truco yanqui gana al mesmerismo. Se lo digo, hace aparecer al poeta». La máquina de anestesia de Liston, al igual que la de Morton, utilizaba éter. Pero el éter, aunque era efectivo, era desagradable para que lo respiraran los pacientes, así que comenzó la búsqueda de un sustituto. James Young Simpson, un elegante obstetra de Edimburgo, gustaba de ensayar después de cenar nuevas sustancias químicas con un grupo de amigos médicos. En una ocasión, su experiencia fue dramática. Al despertarse, la primera percepción del Dr. Simpson fue mental. «Esto es mucho más fuerte y mejor que el éter», se dijo a sí mismo. La segunda fue el darse cuenta de que entre los amigos que le rodeaban había tanta confusión como alarma. Al oír un ruido se dio la vuelta y vio al Dr. Duncan debajo de una silla, inconsciente y roncando de un modo muy decidido. Era cloroformo, y Simpson ensalzó sus virtudes. La mayoría de las personas que conocen las sensaciones producidas por la inhalación del éter y que posteriormente han respirado cloroformo
han declarado abiertamente que la inhalación y la influencia del cloroformo es mucho más placentera que la del éter. La primera vez que Simpson utilizó cloroformo, su paciente dio a luz una niña. La madre, agradecida, bautizó a la pobre niña Anestesia. Por un tiempo pareció que el cloroformo iba a sustituir al éter. Pero después de un año de su introducción, una niña de 11 años murió en la silla del dentista por serle suministrado cloroformo para la extracción de dientes. Esta fue la primera sombra. Luego hubo más muertes, muertes inesperadas y repentinas en personas perfectamente sanas, tras la inhalación. Esto era desconocido con el éter. Podían morir más tarde, pero no tan pronto. Y esto se convirtió en algo que asustaba. Se hicieron intentos de solucionar el problema con aparatos más sofisticados, pero las muertes por cloroformo continuaron, de modo que la mayoría de los anestesistas volvieron al éter. Permanecería como el anestésico más importante durante un siglo, a pesar de sus desagradables efectos. Aparte de algunos reaccionarios que arguían que el dolor ayudaba al proceso de curación, los cirujanos pronto adoptaron la anestesia. Tardaron más en darse cuenta de que no solo mitigaba el dolor, sino que también les daba más tiempo. Han sido generaciones. A los cirujanos se les ha enseñado a hacer las cosas deprisa, a trabajar deprisa, a hacer una amputación en segundos casi. Así que les llevó de verdad mucho tiempo adaptarse a este nuevo potencial. James Syme, de Edimburgo, fue uno de los primeros en explotar el tiempo extra que daba la anestesia. Syme apuntó que cuando el hueso estaba dañado, como en esta unión del codo, ya no era necesario amputar todo el miembro rápidamente. Ahora había tiempo suficiente para cortar la parte dañada del hueso y reconstruir la unión, dejando una extremidad útil. Pero la cirugía libre de dolor expuso la segunda barrera principal del avance quirúrgico. La anestesia hizo posible la cirugía, queremos decir la gran cirugía, pero aún no era segura. Leyendo los registros de casos de aquellos tiempos es realmente aterrador. Hacían la operación más simple y pequeña y aparecía la gangrena y la terrible infección de estreptotricosis. Por supuesto, no sabían nada de microbiología. Varios historiadores de la cirugía describen el periodo entre el descubrimiento del éter y el trabajo de Lister, que situaremos en 1870 como el periodo negro de la cirugía, porque se hacían operaciones que no se debían hacer y los resultados eran terribles. El químico Pasteur apuntó el camino de salida del periodo negro de la cirugía. Descubrió las bacterias y mostró cómo estaban implicadas en la extensión de las enfermedades. El trabajo de Pasteur le fue descrito a Joseph Lister, profesor de cirugía en Glasgow. Se decidió a encontrar un modo de envenenar a esas bacterias que estaban, al parecer, matando a sus pacientes. Bueno, el profesor de química de Glasgow era amigo suyo y le dijo a Lister que había un nuevo y maravilloso proceso que estaban utilizando en el alcantarillado de Carlisle. Estaban poniendo ácido fénico en el alcantarillado, el cual acababa con el olor. Lister sabía muy bien que el olor de un alcantarillado era extremadamente similar al olor de un quirófano y las dependencias quirúrgicas. Así que consiguió un poco de fenol y decidió matar a los microbios utilizando el ácido. El experimento crucial tuvo lugar en agosto de 1865. Un muchacho, James Greenslees, se había roto una pierna. Lister debía haber amputado debido a que era una fractura compuesta. El hueso se había roto a través de la piel y debía seguirle una infección letal. Pero no amputó. Lo que hizo Lister fue aplicar fenol, que en las concentraciones en que lo usó es un antiséptico suave. Lo empleó directamente en el hueso salido y en los tejidos que lo rodeaban, y cortó los tejidos que habían sido dañados. Entonces simplemente lo inmovilizó y dejó que la propia inflamación del paciente empezara a descender. De los 12 primeros pacientes que Lister trató con carbólico o fenol, 10 sobrevivieron con sus miembros intactos, miembros que antes habría amputado sin vacilar. En el quirófano de Lister, la técnica antiséptica fue llevada más allá.
creyendo que las bacterias transportadas por el aire eran una fuente principal de infecciones, realizó todas sus operaciones en una húmeda niebla de carbólico producida por una bomba vaporizadora. El sistema era extremadamente desagradable y difícil de usar, pero el personal de Lister sufría en silencio, aunque se oyó a una irreverente persona decir «vamos a vaporizar» al principio de una operación. Pero a pesar de los éxitos conseguidos por Lister, el uso del ácido fénico no se estableció rápidamente. Los cirujanos de cualquier otra parte no estaban convencidos de la necesidad de este molesto procedimiento. América avanzó lentamente. Había una facción conservadora en la cirugía que decía que no debían cambiar. Y de algún modo la medicina, la ciencia, los campos del saber siempre tienen conservadores que dicen no cambiemos nuestro pensamiento y radicales que dicen cambiemos. Siempre hay una tensión. Es una tensión sana. Y en este país fuimos despacio, pero por supuesto cambiamos. Uno de los primeros cirujanos americanos que asumieron las ideas de Lister fue William Halsted, de Baltimore, un hombre que dominaría la cirugía americana durante 3 décadas. Halsted había estudiado en Europa, en donde se había convencido de las virtudes de los antisépticos. Pero en ese momento, el régimen antiséptico se le presentaba como un problema personal. Su enfermera de quirófano, la señorita Caroline Hampton, era alérgica al fenol. La erupción de sus manos se hizo tan aguda que amenazó con desertar de su puesto. Halsted había visto excelentes resultados siguiendo la técnica de Lister y era opuesto a abandonarla. Por otra parte, estaba muy afectado con la perspectiva de perder los servicios de la señorita Hampton. Así que contactó con la compañía de gomas Goodyear y les pidió que hicieran unos guantes de goma para ella. La razón para la extraordinaria solicitud de Halsted se hizo evidente al siguiente año, cuando él y la señorita Hampton se casaron. Los guantes de la señora Hampton debían proteger sus manos de los antisépticos. Más tarde, los guantes se adoptarían universalmente para proteger a los pacientes de las manos del cirujano, que Robert Koch, el bacteriólogo alemán, había denunciado como una fuente principal de infecciones en las heridas. Koch había inventado técnicas para estudiar e identificar diferentes especies de bacterias. Con torundas de algodón recogió muestras de bacterias que vivían en las manos y las uñas de los cirujanos y las hizo crecer en tubos de ensayo junto a sangre de heridas infectadas. En los exámenes encontró que muchos de los cultivos eran idénticos. Demostró que algunas de estas bacterias eran inofensivas, pero que otras producían fiebres y la muerte. Había que evitar que estos organismos dañinos alcanzaran al paciente herido. Koch experimentó diferentes modos de acabar con ellos donde quiera que se encontraran. Mostró que hervir era mucho más efectivo que el ácido carbólico de Lister. A partir de entonces, el problema de la infección se iba a abordar de un modo diferente, no mediante la antisepsia, sino mediante la asepsia. Antisepsia quiere decir que la infección está allí y que hay que acabar con ella por medio del fenol o por cualquier otro procedimiento. La asepsia quiere decir establecer un campo totalmente estéril, igual al que existe en las típicas películas de Hollywood, que vemos tan a menudo. De todo este barullo de las batas y de todas las cosas blancas en una sala de operaciones, lo que es perfectamente cierto es el establecimiento de un campo estéril que se llama asepsia o técnica de la asepsia. Pero fue muy gradualmente, con disputas acerca de lo que era y lo que no era necesario hacer, cómo los cirujanos empezaron a cambiar sus métodos. A mediados de los años 1870, las operaciones se efectuaban a menudo en las habitaciones donde se encontraba el enfermo. A partir de ahí, en los hospitales se iban a usar habitaciones designadas para ello. Las ropas especiales para quirófano se hicieron comunes, y esta vez estaban más limpias que las ropas normales. Al principio, algunos cirujanos trabajaban en grandes anfiteatros con una audiencia vestida con ropa de calle.
Esto incrementaba el riesgo de infección, pero se arguía que los estudiantes tenían que ver las nuevas operaciones que se estaban desarrollando. Centros como Viena, en donde Theodor Billroth estaba logrando avances en la cirugía del abdomen. Los anfiteatros desaparecieron cuando las audiencias se fueron haciendo más pequeñas. Algunos dijeron que debido a que la cirugía había perdido su emoción, ahora los pacientes tendían a sobrevivir. En el quirófano de William Halsted, donde por primera vez la señora Hampton llevó guantes de goma, los cirujanos los adoptaron como una precaución de asepsia. Al principio, el propio Halsted solamente se cubrió 2 dedos y el pulgar, porque al igual que muchos otros cirujanos, estaba preocupado porque los guantes podían hacerle perder tacto. Pero pronto utilizó guantes completos según realizó nuevas operaciones en las que las heridas eran muy grandes y demasiado arriesgadas sin un buen control de las infecciones. Su equipo empezó a llevar gorros al observarse lo fértil que podía ser el pelo como fuente de bacterias. Finalmente, se adoptaron mascarillas, al principio solamente para los cirujanos y más tarde para todo el personal del quirófano. Los cambios en el entorno quirúrgico pedían el respaldo de una nueva tecnología. Se desarrollaron sistemas para esterilizar todo lo que debía entrar en contacto con la herida del paciente durante la operación. El mejor método era habitualmente el autoclave de vapor, que dejaba cada cosa seca y lista para utilizar. Pero también se podían esterilizar los instrumentos sumergiéndolos en un baño de los productos químicos más fuertes de que se disponía entonces. O incluso mediante un horno de gas con pastillas para producir humos bactericidas. Empezó una gran era de expansión. Los cirujanos dejaron de tener reparos acerca de abrir el abdomen y las operaciones heroicas, que habían sido escasas, se extendieron. A veces tenían éxito, pero otras se encontraban con un problema que al principio fue un misterio, tal como había ocurrido con la infección. La cirugía se había topado con la tercera barrera, a la que llamaron shock. El término shock es interesante. El cuadro fue reconocido durante la Guerra Civil. Stonewall Jackson fue herido en el hombro cuando estaba al frente de sus tropas en la batalla de Chancellorsville. Y Stuart McGuire, un cirujano de Richmond, escribió un parte del aspecto de Jackson cuando le llevaron para hacerle un reconocimiento. Y es una clásica descripción de shock. Estaba pálido, estaba hambriento, boqueaba. No midieron la presión sanguínea, pero su circulación era muy pobre. Le llevó mucho tiempo a la gente darse cuenta de que lo que hoy llamamos shock por trauma en realidad no representa más que el efecto de la pérdida de mucha sangre. Mucha gente consideraba el shock como una especie de síndrome psiquiátrico, una especie de respuesta psicológica a las heridas. A la gente le llevó mucho tiempo darse cuenta de que en realidad se debía al hecho de la gran pérdida de sangre. Los pacientes entraban en shock cuando su volumen de sangre disminuía por debajo de un punto crítico. Pero los cirujanos, y en particular los que trabajaban en el abdomen, a menudo no estaban seguros de cuánta sangre se estaba perdiendo. Cuando sobrevenía el shock, no tenían forma de reemplazarla. Las transfusiones de sangre de los animales al hombre se habían empleado desde hacía tanto tiempo como 1667. El cordero era habitualmente el animal escogido porque se pensaba que algunos caracteres del donante pasaban al receptor. De acuerdo con Samuel Pepys, esto dio pie a muchos deseos atractivos, como el introducir sangre de un cuáquero en un arzobispo. Pero cuando se juzgó a un doctor francés por la muerte de un paciente que había recibido una transfusión, se abandonó la idea. Y no fue hasta 1818 cuando un doctor en este mismo hospital de Guy, en Blandel, llevó a cabo la primera transfusión con sangre humana, con un donante humano. Algunas tenían éxito, muchas fueron desastrosas debido a que no sabían nada acerca de grupos sanguíneos y por lo tanto a menudo la sangre era incompatible. Al principio, el hecho de que algunas de las transfusiones humanas resultaran un éxito asombroso, mientras que otras fueran un total desastre, causaba una considerable confusión. Pero en 1900, Karl Landsteiner explicó las contradicciones. Reconoció que había un cierto número de grupos diferentes de sangre humana y que los glóbulos rojos de un grupo se dañaban por contacto con la sangre de otro grupo. Debido a que este daño hacía que las células se juntaran, se podían analizar muestras de sangre para ver la compatibilidad. Para encontrar el grupo sanguíneo de una persona se utilizan sueros de los grupos A y B.
Para llevar a cabo el análisis se mezcla una gota de sangre diluida de un grupo desconocido con suero del grupo A y luego se mezcla otra gota con suero del grupo B. La reacción se puede leer pronto a simple vista. Si se produce una aglutinación, se verá a los glóbulos rojos formar grupos irregulares en el suero libre, como se ve en el lado izquierdo. Las primeras transfusiones de sangre directas fueron muy peligrosas, debido a que la sangre se coagulaba con el aire. El donante y el paciente estaban unidos mediante un tubo. Al principio, nadie tenía idea de cuánta sangre había pasado a través de él. Utilizando una jeringa, eran capaces de extraer una cantidad conocida e inyectarla inmediatamente. Ahora sabían cuánta sangre se estaba trasvasando, pero resultaba un procedimiento poco práctico. Las dificultades permanecieron sin resolver hasta la Primera Guerra Mundial. Allí, grandes cantidades de heridos necesitaban sangre desesperadamente. Por primera vez en esta guerra se utilizó un anticoagulante químico a base de citrato de sodio. Usando este procedimiento se podía extraer sangre del donante y conservarla para una transfusión que se haría más tarde. El difícil método directo ya no era necesario. Dar sangre comenzó siendo un deber patriótico y mucha gente se enroló como donante a través de la Cruz Roja. En una situación así, nunca se consideró que los donantes de sangre tuvieran que ser pagados. En tiempos de paz, permaneció la tradición de que los sanos dieran sangre gratuitamente para los enfermos. Una taza de café. De modo que ahora las tres barreras, el dolor, las infecciones y la pérdida de sangre, que habían entorpecido el progreso de la cirugía, podían superarse, al menos por los más expertos. Los cirujanos verdaderamente hábiles podían ahora esperar buenos resultados, y para perfeccionar sus habilidades empezaron a especializarse. El americano Harvey Cushing escogió trabajar en el órgano más delicado, el cerebro, a pesar del hecho de que cuando empezó, el 70% de los pacientes morían en la mesa del quirófano. Cushing había estudiado con cirujanos del cerebro en Europa y allí había aprendido a controlar las sangrías mediante cantidades masivas de mordazas para arterias y a utilizar un alambre dentado para serrar el cráneo. Aunque ahora las transfusiones de sangre eran técnicamente posibles, Cushing tuvo mucho cuidado en prevenir las sangrías excesivas. Fue el primer neocirujano que utilizó la diatermia, sellar el borde cortado de las venas con una corriente eléctrica, e hizo análisis regulares de la presión sanguínea de sus pacientes. Los resultados de la cirugía del cerebro se transformaron en las manos de Cushing. La técnica de Cushing en las operaciones del cerebro pienso que ha sido raramente igualada. Yo no soy neurocirujano, pero teníamos muchos neurocirujanos expertos en nuestro departamento y creo que todos respetaban tremendamente sus habilidades. Las sobresalientes cualidades de Cushing fueron también reconocidas en su propio tiempo, tanto que dos de sus colegas filmaron un registro de su operación número 2000. Como una contribución a la historia de la medicina, presentamos... Era para eliminar un tumor profundo en la glándula pituitaria, en la mitad del cerebro, una asombrosa empresa con las facilidades disponibles en aquel tiempo. El resultado de cualquier infección accidental en el cerebro sería catastrófico, de modo que la observancia de las técnicas de asepsia en el quirófano de Cushing se llevó al máximo. A pesar de la mascarilla, creía que cualquier palabra incrementaba el riesgo de infección, de modo que sus operaciones a menudo se desarrollaban en completo silencio. Las operaciones a menudo duraban muchas horas. Como los efectos posteriores de la profunda anestesia con éter durante un periodo de tiempo tan largo podían ser graves, Cushing trabajó con un anestesista local y con el éter necesario para mantener al paciente inconsciente de lo que estaba pasando justamente el tiempo de la operación. Durante gran parte de su carrera, Cushing realizó solamente un tipo de operación, la eliminación de tumores cerebrales. Con la práctica, llevó su propia técnica casi hasta la perfección.
Al final de su carrera, Cushing había reducido la tasa de mortalidad subsiguiente a la cirugía de tumores cerebrales del 70% a solo un 4%. Pero Cushing era excepcional, el superespecialista que desarrollaba solamente un tipo de operación y trabajaba en un centro quirúrgico de primera fila con excelentes facilidades que le respaldaban. La mayoría de la cirugía no era ni tan sofisticada ni tan segura. La Segunda Guerra Mundial fue el catalizador que habría de transformar la práctica de la cirugía ordinaria en los hospitales ordinarios de Europa y de América. Había grandes cantidades de heridos. En estas condiciones era seguro que muchas de sus heridas se infectaran, y esto hizo de poderoso espolón para el desarrollo de la primera droga que eliminara las bacterias dentro del cuerpo, la penicilina. A partir de este descubrimiento, el peligro de las infecciones posoperatorias perdería parte de su amenaza. De nuevo había una urgente necesidad de sangre para transfusiones, y el servicio se expandió rápidamente. Se enrolaron grandes cantidades de nuevos donantes y se establecieron centros para analizar y almacenar la sangre. Ahora se sabía que se podía mantener con seguridad durante varias semanas antes de la transfusión. Después de la guerra, este sistema se mantendría para suministrar tanta sangre como les hiciera falta a los cirujanos. La primera vez que iban a poder disfrutar de un lujo así. La guerra produjo también un programa de choque para entrenar anestesistas. Se necesitaban grandes cantidades en las plantillas de los hospitales de emergencia que cuidaban de los heridos. Muchos de los jóvenes, hombres y mujeres que habían pasado la guerra administrando anestesias, decidieron especializarse cuando volvieron a la vida civil. Sustituyeron al practicante tradicional, que a menudo había sido antes de la guerra la única persona disponible. Con su llegada, la base completa de la anestesia cambió. Los fármacos como el éter sufrieron muchos ataques. En mis primeros años, los 30, toda nuestra anestesia consistía básicamente en el éter, que ahora está prácticamente abandonado. A menudo utilizábamos un cono abierto. Se cogía un cono abierto y se goteaba éter, verdaderamente primitivo para el pensamiento actual. El paciente tenía que estar bajo una anestesia muy profunda y, por supuesto, tenían tanto éter en sus cuerpos y sus tejidos estaban tan saturados que dormían durante horas y horas y a veces durante días. Los nuevos especialistas que estaban ahora controlando la anestesia se preguntaron a sí mismos por qué estaban saturando a sus pacientes con éter. No era para controlar el dolor, lo cual requería muy poca droga, sino para que los músculos se relajaran. Sin esa relajación, los cirujanos tenían dificultades para operar, particularmente en el abdomen. Pero para el paciente, el precio de esas dosis masivas de éter era molesto. El éter es un fármaco más bien irritante para los pulmones, pero lo que es más importante, la recuperación es lenta. Si tenemos una operación de abdomen que de cualquier modo inhibe la respiración debido a la herida, y el éter agudiza la falta de respiración, produciendo secreciones en los pulmones, y no podemos expulsarlas adecuadamente, tendemos a padecer una neumonía. Uno ha visto muertes de neumonía que seguían a anestesias con éter. Un método mucho más específico de relajar los músculos se escondía en la jungla amazónica. Las cerbatanas que utilizaban los cazadores para matar a los monos en lo alto de los árboles disparaban flechas con veneno en la punta, y el veneno funcionaba paralizando los músculos de los monos, precisamente lo que los anestesistas querían hacer con sus pacientes. El ingrediente activo del veneno era la corteza de una parra, y esto lo utilizaron las compañías de fármacos para hacer curare, el cual desde el final de los años 1940 se convirtió en una parte común de la anestesia, allí donde se necesitaba relajación de los músculos, como en la operación de cesárea. Con los músculos paralizados, la paciente no podía respirar por sí misma, pero por entonces el anestesista podía hacerlo por ella.
Era típico del nuevo acercamiento científico a la anestesia. Usando curare, se necesitaba muy poca anestesia para producir la relajación. Nada del curare le pasaba al bebé, y el cirujano podía trabajar fácilmente sin la preocupación de los efectos dañinos de las drogas anestésicas. El proceso completo se podía realizar en una fracción de tiempo con una recuperación casi total. Si unos 15 minutos después de una operación importante el paciente podía estar muy despierto y sonriente, entonces los horizontes de la cirugía debían ser ilimitados. Hace 150 años, en este quirófano, los pacientes yacían sobre esta mesa en un estado de gran desesperación, cuando eran tan torturados y estaban en tal agonía con las piernas gangrenadas o sus piedras en la vejiga, y se sometían al cuchillo del cirujano. Luego, a menudo, perdían los nervios, decían que no podían soportarlo y se marchaban, como hizo el pobre Frederick Churchill después de que le amputaran la pierna. Y ahora, con la anestesia moderna, con la antisepsia, con las transfusiones de sangre, con los antibióticos, al milagro moderno de la cirugía, nada se le puede escapar. Todo, desde el cerebro a los juanetes, está al alcance del bisturí curador del cirujano. En realidad, el logro que alcanzó la cirugía hacia el final de la guerra sería eclipsado con lo que tenía que venir. La cirugía estaba entrando en su época dorada, una época en la que los cirujanos iban a penetrar en territorios hasta entonces prohibidos, como el corazón, y comenzar una revolución que iba a culminar en operaciones como esta. Han pasado 5 horas y la niña Travis tiene ahora un corazón correctamente construido, correctamente conectado a sus venas de sangre vital. Un equipo quirúrgico con habilidad y valor ha tomado a un bebé que se enfrentaba a una muerte segura y le ha dado una vida normal.